del libro de Apocalipsis. Y para eso les voy a invitar que vayamos al último capítulo, al capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer del versículo 6 hasta el final. Aquí ya en el versículo 5, ¿verdad? Concluye, dijéramos, la descripción del reino que habíamos estado hablando y termina diciendo Juan que ese reino vamos a reinar con Cristo por los siglos de los siglos, dice, versículo 5. Entonces del versículo 6 en adelante, hermanos, hasta el final, dijéramos, es como la recapitulación, ¿verdad? Es la conclusión del libro, de todo lo que Juan ha estado diciendo. Y es lo que vamos a ver esta noche con la ayuda del Señor. Y le vamos a titular el mensaje final, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que Juan dice al final de toda la revelación, de todo lo que él ha estado enseñando? ¿Qué es lo que él dice al final del libro? ¿Cómo lo concluye? Y dice, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, Juan se centra en el mensaje del libro, en el mensaje que él ha revelado, que él ha ministrado. Y si vamos al inicio del libro, hermanos, en los primeros 3 versículos, si me acompañan a los primeros 3 versículos, podemos ver una correspondencia
entre el inicio y el final del libro. Y al inicio, en los primeros 3 versículos, en la introducción que Juan hace del libro, vamos a ver que Juan se centra de igual manera en el mensaje que va a ser revelado, que va a ser ministrado. Y Juan termina de la misma manera. Dice en los primeros 3 versículos, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, hermanos, regresemos a nuestro texto al final y podemos ver cómo, ¿verdad? El inicio, el final es coherente con el inicio. Hay una correspondencia y el punto central es el mensaje, y por eso le hemos puesto el mensaje final, el mensaje del libro, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de esta profecía, como dice Juan. Entonces, hermanos, vamos a ver 4 cosas acerca del mensaje en los versículos que leímos. En primer lugar, vamos a decir que la revelación del mensaje es la revelación fiel del mensaje. Es lo primero, del versículos 6 y 7. Estas palabras, dice Juan, son fieles y verdaderas. Entonces, el mensaje es fiel y es verdadero. El mensaje que Juan ha traído, la revelación que él ha traído, dice Juan, concluye todo lo que he dicho, el mensaje que hemos dado, la revelación que ha sido dada es, dice Juan, fiel. Es fiel y verdadera. Todas las palabras que he hablado, que nos han sido dadas, son fieles y verdaderas. Porque, hermanos, el Dios que ha hablado, el Dios que ha dado el mensaje, es un Dios fiel y es un Dios verdadero. En el libro de Números, la Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El mensaje es fiel, es verdadero. Son palabras fieles y verdaderas. Y cuando dice, hermanos, en el versículo 6, dice el Dios, póngale atención a esa frase. Si usted ve en el versículo 6, dice, y el Señor, dice, el Dios de los espíritus de los profetas. Dice, el Dios de los espíritus de los profetas. Esa expresión, hermanos, está incluyendo toda la revelación de la Escritura. Lo que está diciendo Juan es que Dios ha estado presente en la revelación. A través de toda la revelación, a través del proceso de inspiración, Dios inspiró las Escrituras. Y Dios inspiró, Dios sopló en cada profeta que escribió. Acuérdese aquí, Juan principalmente tiene en mente el Antiguo Testamento, por eso él se refiere a los profetas, ¿verdad? No se había escrito todo el Nuevo Testamento, no se había canonizado todo el Nuevo Testamento, pero Juan tiene presente la revelación. La revelación es la persona del Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios que había venido al mundo y que va a regresar, que va a retornar. Y cuando él dice el Dios de los espíritus de los profetas, está hablando de todos los profetas escritores. Daniel, Jeremías, Habacuc, Moisés, etcétera, etcétera. El Dios de los espíritus de los profetas. Entonces, él está diciendo que Dios
es el que estaba sobre ellos, que Dios es el que obró en el espíritu de los profetas. Dios les inspiró para que escribieran todas las palabras del libro de la ley, del libro de Dios, de las sagradas escrituras. Él es el autor, Dios es el autor de las escrituras, y cada profeta fue un escritor. Entonces, Juan tiene en mente eso, y por eso el mensaje de la Biblia, el mensaje de todas las escrituras es fiel, es verdadero, es creíble, porque Dios estaba inspirando los espíritus de cada profeta, y Dios mandó a cada profeta que escribiera las escrituras. Dios le mandó a Daniel escribir, Dios le mandó a Jeremías escribir, Dios le mandó a Moisés escribir las palabras de la ley. Dios le mandó a cada profeta que escribiera. Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Dios es el autor de las escrituras, y cada profeta en el Antiguo Testamento y cada apóstol en el Nuevo Testamento escribieron cada uno de los libros. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, y es una palabra fiel y verdadera. Entonces, eso es lo primero que Juan está diciendo. Por eso el Salmo 119 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. Su palabra permanece, es fiel, es verdadera. Podemos confiar en las palabras escritas en el libro de Dios, en la Biblia. Son palabras fieles y verdaderas. Pero además dice en el versículo 6, dice que ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, como al inicio leímos, sus siervos, nosotros, las cosas que deben de suceder pronto. Y esa fidelidad, hermanos, no solamente Dios fue el Dios de los espíritus de los escritores, no solamente Dios inspiró en el corazón de los escritores para que escribieran, pero Dios, hermanos, usó como instrumentos especiales a los ángeles. Dios ocupó ángeles siempre. No podemos decir que la Biblia nos diga que cada escritor hubieron ángeles de por medio, pero pudiéramos asumir que siempre hubieron ángeles de por medio. Solo le voy a mencionar un par de versículos. Bueno, aquí está diciendo que envió a sus ángeles. En el versículo 8 dice que Juan se quiso postrar, adorar al ángel que le mostraba estas cosas. O sea, Juan recibió la revelación del Apocalipsis y Dios usó ángeles para traer esa revelación. Pero, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 7, versículo 53, Lucas dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dice: recibiste la ley por disposición de ángeles. En Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 19, dice: ¿para qué sirve la ley? Dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y dice así: y fue ordenada, dice, la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, lo que está diciendo Pablo al escribir a los Gálatas es que Moisés, que fue el mediador que recibió las leyes en el monte Sinaí, cuando él recibió las leyes hubieron ángeles allí. Dice: por medio de ángeles, a través de un mediador. Y cuando Daniel recibió la revelación y tuvo los sueños, hubieron ángeles ahí también de por medio. Si usted lee el libro de Daniel, y podemos encontrar eso muchas veces en las Escrituras. Y la Biblia en los Salmos dice que los ángeles son los mensajeros fieles de nuestro Dios. Dios es el Espíritu
estuvo en los espíritus de los profetas obrando, inspirándolos, pero Dios usó ángeles fieles para traer la revelación, para que este libro fuera escrito y lo podamos tener en nuestras manos. Amén, hermano. Por eso, este es el único mensaje, como dice el versículo 7, hermano. El mensaje de las Escrituras es el mensaje de Dios para nosotros, es el mensaje de Dios para la humanidad, es el mensaje de Dios para la iglesia, para su pueblo. Y este es el único mensaje, hermanos, con bienaventuranza, o sea, con bendición. Es el único mensaje que puede traer dicha, felicidad al corazón, a la vida de los seres humanos. No hay otro mensaje, no hay otra manera, solo el mensaje revelado por Dios, las Sagradas Escrituras. Dios fue su autor y Él ocupó muchos escritores, pero es el mensaje fiel de Él. Él usó ángeles para que lo tuviéramos y este mensaje es el único que puede traer verdadera bendición, bienaventuranza a la vida del ser humano. Es indispensable, hermanos, que este mensaje sea fiel, que sea compartido y predicado y enseñado fielmente para que traiga bendición a todos aquellos que lo reciben, que lo escuchan. Es el mensaje bienaventurado del cielo, es el mensaje de nuestro Dios para nosotros y debemos estar atentos a Él. Entonces, eso es lo primero, es la revelación fiel del mensaje, la que tenemos aquí, no solo del Apocalipsis, pero de toda la revelación de Dios. Número 1. Número 2, versículo 8, 9 y 10. Lo segundo que habla Juan, hermanos, es la necesidad de la correcta comprensión del mensaje, la comprensión correcta del mensaje. Necesitamos, en primer lugar, el mensaje fiel. Necesitamos que el mensaje sea dado fielmente. Bueno, de hecho, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esfuérzate, le dice. Timoteo, mira que el obrero debe de ser hallado fiel, que parta bien las escrituras, que parta bien la palabra. Timoteo, cuídate de ti mismo y cuida de la doctrina para que tú te salves y también los que te escuchan se salven. Entonces el mensaje debe de ser impartido con fidelidad porque es un mensaje fiel y verdadero. Son las palabras fieles y verdaderas de nuestro Dios. Pero hermanos, los que escuchan el mensaje deben de comprenderlo correctamente. Eso es lo segundo. Debe darse fielmente, pero el mensaje debe de recibirse y comprenderse, interpretarse correctamente. Versículo 8 y 9. Porque hermanos, la interpretación correcta, la comprensión correcta del mensaje nos va a llevar a la adoración del único Dios verdadero. Si alguien recibe un mensaje, aunque se use la Biblia, pero es un mensaje que no se imparte fielmente o que lo entendemos de una manera incorrecta, eso nos va a llevar a adorar otras cosas. Adorar otras cosas, pero no al Dios verdadero, no al Dios de la Biblia. Y ese es el gran problema que enfrentamos hoy día. Mucha gente ocupa la Biblia, se dice cristiano, evangélico o como quiera llamarse, pero su vida no muestra una devoción al Dios de la Biblia, al Señor Jesucristo. Su vida no muestra una entrega, un amor a nuestro Dios. Y es porque o no se les ha dado el mensaje fielmente o es porque no han entendido correctamente el mensaje de esta profecía. Entonces, mire lo que dice el versículo 8. Dice que Juan estaba entendiendo mal las cosas. Y entender mal lo que él oyó y lo que él vio lo llevó a postrarse ante el ángel que le daba el mensaje. Las personas a veces
adoran a hombres. La enseñanza incorrecta, la comprensión incorrecta del mensaje nos puede llevar a admirar a los hombres, aún a los pastores, a los predicadores. Nos puede llevar a la adoración de criaturas, de cosas, pero no a la adoración de nuestro verdadero Dios. Pero el ángel, que era un ángel de Dios, corrigió a Juan y le dijo, mira bien, Juan, de lo que se trata es que tú adores a Dios. Yo solo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Dice, y de los que guardan las palabras de este libro. Yo soy consiervo de los escritores, está diciendo. Yo soy consiervo tuyo y soy consiervo de todos aquellos que guardan las palabras de este libro. Y dice, y la conclusión es, ¿cuál es, hermanos? Adora a Dios, adora a Dios. El mensaje fiel, la comprensión correcta nos lleva a adorar a Dios para no adorar otros dioses. Si no comprendemos correctamente el mensaje, hermanos, en vez de hacernos sabios, nos haremos necios. Y nos llevará a postrarnos ante cualquier cosa, cualquier otra criatura. Y nos va a llevar a cambiar la verdad de Dios por la mentira para darle gloria a la creación en vez de darle gloria al Creador que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Como dice la carta a los Romanos, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, dice, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de adorar a Dios, adoraron otras cosas. Pero el mensaje correcto y la interpretación correcta del mensaje de Dios nos va a llevar a la adoración correcta, en espíritu y en verdad. Amén, hermano. Entonces, ¿qué más dice el versículo 10? Dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, el libro, la profecía, el mensaje, la revelación, este libro es un libro abierto, no es un libro sellado. Hablamos de eso al inicio. La comprensión correcta del mensaje del libro, del mensaje de Dios es posible, es alcanzable, está disponible la comprensión correcta del mensaje porque es un libro abierto. Es un libro que podemos entender todos aquellos que con humildad y con sinceridad se acercan a este libro para buscar a Dios, para buscar a Cristo. Si alguien viene a la Biblia, hermanos, buscando otras cosas, se va a confundir, va a errar en la correcta interpretación del mensaje. Pero si venimos al libro, si venimos a la revelación de Dios con un corazón sencillo, con un corazón humilde, el mensaje lo vamos a recibir bien, lo vamos a interpretar bien. Porque, hermanos, cercano está el Señor de todos los que le invocan. De todos los que le invocan de verdad. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que Jesús estaba diciendo, escudriñen la Biblia, escudriñen las Escrituras, pero al hacerlo, háganlo con un corazón que me está buscando a mí. No entender por entender, a ver si entendemos algún misterio. No, cuando venimos a la Biblia debemos de venirlo a buscar a Él.
Debemos de venir con un corazón humilde y sencillo, necesitado del Señor, de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Porque es un libro abierto, no es un libro sellado. Y lo último que podemos decir de la comprensión correcta del mensaje, hermano, es que al final del versículo 10, Juan dice que es urgente, dice. El tiempo está cerca. Dice, no selles el libro de la ley, porque es urgente que mis siervos, mis escogidos, mi pueblo, entiendan este mensaje. Es urgente, el tiempo está cercano. Y si tú lo sellas, no lo van a entender. Pero yo quiero que lo entiendan, está diciendo el Señor. Dios quiere que usted, mi hermano, que yo, que nosotros entendamos las palabras de esta profecía, del mensaje de Dios. Él está interesado en que lo entendamos, que lo comprendamos. Es urgente porque el tiempo está cercano. Entonces eso demanda de cada uno de nosotros que seamos diligentes. Que seamos diligentes en comprender las palabras de nuestro Dios. Dios espera que cada uno de nosotros seamos, hermanos, diligentes en comprender las palabras del libro de Dios, del libro de la profecía de Dios. Hermanos, créame, usted ni yo ni nadie va a entender a Dios, ni va a entender los caminos de Dios a través de sueños, a través de visiones o a través de profecías de hombres. No, usted no va a conocer a Dios. Nadie va a conocer a Dios porque tuvo un sueño. Porque tuvo un sueño que fue al cielo, fue al infierno, fue a saber a dónde. No, nadie va a conocer a Dios verdaderamente por un sueño, por una profecía falsa o por una visión o lo que sea. Ahora, si vamos a conocer a Dios, hemos de conocerle por la profecía de este libro. Y es urgente que usted y yo lo entendamos, lo comprendamos, está diciendo el Señor. Si vamos a conocer el carácter de Dios, a la persona de Dios, hemos de hacerlo a través de las Escrituras. No hay otra manera, no hay otro camino. Ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, el Señor. Y hermanos, la bendición, la bienaventuranza solamente se deriva, viene de conocer y de comprender las palabras del libro de Dios. De comprender correctamente las Escrituras. De ahí viene la bendición. No viene de otra forma, hermanos. Esa es la tragedia que vivimos hoy día. Esa es la tragedia del pueblo de Dios, de la iglesia, de los que nos llamamos iglesia. Mi pueblo perece, dijo el profeta, porque le falta conocimiento. Que no se gloríen, dijo, en sus riquezas, en su fuerza, en su sabiduría. Si alguien ha de gloriarse, gloríese en conocerme, en entenderme, que yo soy Dios. ¿Cómo está usted poniendo diligencia en entender las palabras de esta profecía, hermano? Gloria a Dios, estamos congregados esta noche, hermano. Pero cuánta diligencia está poniendo cada hermano, el pueblo de Dios, hermano. Como leímos en el capítulo 1, en el versículo 3, Juan dice, bienaventurado, o sea, la bendición está, dice, el que lee. Estamos leyendo la Biblia. Los que oyen, o sea, los que escuchan la predicación, la exposición de las Escrituras. No historias, no chistes, no testimonios. Todo eso pueda tener algún momento su lugar. Pero los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, los que leen la Biblia y los que escuchan la exposición
la exposición de las Escrituras, la exposición fiel. Dice, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, dice Apocalipsis 1:3. El Salmo 1, ustedes lo conocen. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, dice, que en la ley de Jehová está su delicia. Ese varón es bendito, ese varón es bienaventurado, ese varón es feliz. Dice, aquel que en su ley medita de día y de noche. Y para meditar en la ley del Señor hay que leerla y hay que oírla. Dice, bendito es aquel que medita en ella de día y de noche. Dice, ¿cómo va a ser esa persona? ¿Cómo va a ser ese hombre? ¿Cómo va a ser esa mujer? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si queremos ser prósperos, si queremos que nos vaya bien, no necesitamos ni una cabecita de ajo, ¿verdad? Ni poner el Salmo 23 en la puerta de la casa, una su patita de conejo, o que le hagan alguna sucura, algo. Eso no tiene ningún valor, no tiene ningún mérito para los hijos de Dios. Benditos los que te bendijeren, dice el profeta, y maldito el que te maldijere. Si alguien maldice a un hijo de Dios, esa maldición le va a regresar a esa persona. Bendito el que te bendiga. ¿Por qué? Por causa de la simiente. Pero si queremos que nos vaya bien, hermanos, necesitamos comprender las palabras de esta profecía del libro de Dios. Amén, hermano. Entonces, por eso necesitamos ser diligentes. Y eso es el mejor regalo que le podemos dar a otros, hermanos. Enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces, número 3. Mire, versículo 11 al 15. Número 3. Esos versículos nos habla de la práctica indispensable del mensaje. Número 1. Necesitamos dar el mensaje fielmente, ¿verdad? Número 2, necesitamos interpretar correctamente el mensaje. Pero lo siguiente, lo que sigue, lo tercero, es que si entendemos bien el mensaje, eso nos va a llevar a la práctica del mensaje. La comprensión debe llevarnos a la práctica del mensaje. Si la comprensión del mensaje no nos está llevando a la práctica del mismo, no es una comprensión correcta del mensaje. Si recibimos correctamente el mensaje, si recibimos fielmente el mensaje, creceremos en santificación y justicia práctica. Es lo que dice aquí en el versículo 11. Dice que el santo, dice, ¿qué debe de hacer el santo? Santificarse todavía. El justo, dice, que practique la justicia todavía. Santo tiene que ver, dijéramos, el estado, nuestra naturaleza y el estado nuestro. Y la justicia tiene que ver con nuestra práctica. El que es santo, el que es justo, crezca en estas cosas, está diciendo. El injusto, que siga siendo injusto. El inmundo, que siga siendo inmundo. Pero los creyentes, o sea, porque el justo, hermanos, y el santo, el justo es el que ha sido justificado y el santo es el que ha sido santificado. Y esos son dos cosas que le ocurren a una persona a través de la cruz de Jesucristo, por la fe en el Señor Jesucristo y por su sacrificio en la cruz por nosotros. Los santos
los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia, nosotros somos los santos y los justos. No es nuestra justicia, no es nuestra santidad, pero es la santidad, es la justicia que nos es, como dice la Escritura, imputada, es puesta a nuestra cuenta por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esos, los creyentes en el Señor Jesucristo, los que han creído en Él y en su cruz, dice, esos crezcan en santidad, esos crezcan en justicia práctica, está diciendo Juan. La práctica del mensaje es indispensable. Si somos de Él, practiquemos lo que Él nos ha enseñado, vivámoslo, está diciendo Juan. De eso se trata esto, de que vivamos. El que es santo es el que ha sido lavado de sus pecados, y el que es justo es el que ha sido justificado de sus pecados, ha recibido los beneficios de la cruz de Cristo por medio de la fe en Él. Y dice que Él no nos va a juzgar, dice el versículo 12. Dice que Él viene pronto y Él viene a galardonarnos. Él trae su galardón, pero para galardonarnos Él nos va a juzgar. Entonces nos va a recompensar. Pero hermano, no nos va a recompensar porque tuvimos un buen entendimiento, sino nos va a recompensar por nuestras obras, por nuestra práctica. Ahora, nadie puede tener una buena práctica si no tiene un buen entendimiento. Pero un buen entendimiento no es suficiente. Tenemos que hacerlo vida, practicarlo. Si no, solamente seríamos oidores olvidadizos. Pero nuestra vida moral, los frutos de justicia son lo que distingue a los verdaderos discípulos de Jesús. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El mismo Señor, cuando le habló a sus discípulos la parábola de la vid y los pámpanos, en Juan capítulo 15, versículo 8, les dijo, en esto es glorificado mi Padre, les dijo, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lean conmigo en Filipenses capítulo 1, si vamos a ir rapidito. Filipenses capítulo 1. Dios nos juzgará por las obras, por nuestra vida, por nuestro fruto, fruto de carácter y fruto de buenas obras para las cuales fuimos hechos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Pablo le dice a los filipenses, como un pastor, ¿verdad?, que está cargado por ellos. Y les dice, les escribe desde la cárcel y les dice, esta es mi petición. Esto pido en oración por ustedes. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que ustedes crezcan en entendimiento, en comprensión correcta. ¿Pero para qué? Dice, para que aprobéis lo mejor. Hermanos, es triste a veces a los padres cristianos no aprobando lo mejor para sus hijos. Es triste ver a la iglesia aprobando lo que no es bueno delante de los ojos de Dios. Es triste a veces los mismos líderes, los mismos pastores en las iglesias que no están aprobando lo mejor. Dice, yo oro para que ustedes abunden en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de nuestra vida práctica, de nuestra vida moral, hermanos? De los frutos. Es que vamos a entrar o no vamos a entrar en la ciudad, dice el versículo
14 y 15. El 14 nos habla de los que entran a la ciudad y el 15 nos habla de los que no pueden entrar a la ciudad. El 14 dice que son bienaventurados los que lavan sus ropas y para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, para poder ser salvos y caminar la vida cristiana necesitamos experimentar un nuevo nacimiento. Hablamos de eso días atrás. Solo los regenerados pueden entrar en la ciudad. Solo aquellos que han sido hechos nuevas criaturas, solo ellos pueden entrar en el reino de Dios, como le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, para poder ver el reino de los cielos, para poder entrar en el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Para poder ser salvos y caminar y vivir la vida cristiana, necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. Un cambio de naturaleza, un cambio de corazón. Porque los espinos no pueden dar uvas, ni los abrojos pueden producir higos. Hermanos, el cambio de corazón es la obra de Dios, no es la obra de hombres, es la obra de Dios, soberana, misericordiosa, bondadosa, para aquellos que son objetos de su bondad, de su gracia, hermanos. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan dice, a los que creen en su nombre, dice, al mundo vino. El mundo por él había sido hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la autoridad, los adoptó como hijos y los hizo nacer del Espíritu y de la palabra, los hizo nuevas criaturas. Y esos tienen el derecho, Dios les otorga el derecho por medio de la fe en su Hijo a entrar, a ser salvos y a heredar la vida eterna y a poder entrar a esos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, que han sido perdonados de sus pecados, que sus pecados han sido borrados y han sido lanzados al fondo del mar. A esos Él les ha dado el privilegio de entrar en esa ciudad preciosa que nos aguarda. Pero los demás estarán afuera, dice el versículo 15. Los perros, dice. ¿Quiénes son los perros? Hermanos, los perros son aquellos que externamente hicieron una profesión de fe en Cristo, pero realmente no hubo un cambio en su corazón y por tanto no pueden permanecer en Cristo ni pueden llevar fruto para Dios, no pueden glorificar a Dios, no pueden honrar a Dios, no tienen el poder para vivir la vida cristiana como Dios puede y quiere que la vivamos. La vida cristiana es imposible para nosotros. Amén, hermanos. La vida cristiana es posible por la gracia de Dios. Porque Él cambia nuestros corazones. Y eso significa que Él cambia nuestros deseos. Cambia el amor de nuestro corazón. Alza nuestros ojos. Nos hace verlo a Él. Nos hace desearlo a Él. Él transforma nuestras vidas. Nos hace nuevas personas. Y eso nos posibilita a vivir la vida cristiana. Pero mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 2. Los demás, dice, estarán afuera. Los perros, dice, los hechiceros, los fornicarios,
los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, no pueden entrar, no tienen acceso. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero ¿qué ocurrió? Les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si alguien un día profesó ser cristiano y asistió a la iglesia, pudo haber asistido fielmente a la iglesia, pero no persevera en el Señor Jesucristo, nunca fue un verdadero discípulo de Cristo. Nunca nació de nuevo, nunca cambió su corazón y no tiene la fuerza para permanecer. Por eso Jesús dijo: el que permanece, el que persevera hasta el final, este será salvo. Pero lo que Jesús estaba diciendo no es que la perseverancia es requisito para la salvación. Tengo que perseverar para ser salvo. No, los que son de Él, los que son salvos, tienen la capacidad de perseverar hasta el final. Es al revés. Los que son de Él, los pámpanos verdaderos, son los que permanecen. Dice que esos pámpanos Él los va a podar y van a dar más fruto y mucho fruto y van a permanecer en la vid. Esos son los verdaderos pámpanos, los que permanecen en Él, los que perseveran hasta el final. Claro, yo no puedo ser jactancioso y decir: ya soy de Cristo. Yo pues estoy seguro, pero tiene que verse eso hasta el final. Amén, hermano. Esa es la cosa. Vamos a ver al final, a ver a dónde nos encontramos al final. Ese es el punto. Eso no es de que ya lo hice, ya me voy a echar a dormir, no. No, he acabado, dijo Pablo, mi carrera. Es una carrera que debemos correr continuamente. No es que un día recibí a Cristo y ya soy salvo. No, si tú no estás corriendo tu carrera, si tú no estás peleando la batalla de la fe, no eres nada, no eres nadie delante de Dios. Solo los que perseveran, los que permanecen, esos son los verdaderos discípulos de Cristo. Todo lo demás es paja, todo lo demás es heno, es hojarasca, es profesión falsa, es profesión hueca, no es verdadero aquello. Y esos, dice, esos estarán afuera. Los que un día dijeron que eran cristianos, pero se volvieron atrás. Y su estado postrero vino a ser aún peor. Esos no entrarán, está diciendo Juan. Pero por último, hermanos, lo número 4, terminemos hablando de la respuesta esperada al mensaje del versículo 16 al 19. Versículo 16 al 19. Primero, hermanos, ¿qué respuesta se espera al mensaje? Que toda la atención, hermanos, de nosotros esté puesta en la estrella de la mañana. Versículo 16. Yo soy, dice. Yo Jesús, dice. Yo soy Jesús. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, todos los focos. ¿Cómo espera el Señor que respondamos a su mensaje, hermano? Dice el evangelio, el reino de los cielos es semejante a un mercader, dice que sabe de las perlas. Y encontrando aquella perla preciosa, vuelve y vende todo lo que tiene para poder comprar aquella perla preciosa. Lo que se espera de los que escuchamos y recibimos el mensaje es que nuestro corazón se vuelva a Cristo,
que nuestro corazón se vuelva a Él plenamente y completamente. Que el centro de la expectación de nuestro corazón sea Él. Él es la estrella más brillante de la mañana que anuncia la llegada del nuevo día. Cuando Jesús regrese, Él será la estrella reluciente que disipará las tinieblas que el mundo ha vivido, que el hombre ha vivido. Y debemos estar atentos a Él, a Cristo, a lo que Él dice, a lo que Él nos manda, al regreso glorioso del Señor, que Él regresará en victoria. Él anunciará la aurora del día glorioso de nuestro Dios, la estrella reluciente de la mañana. Segunda de Pedro en el capítulo 1, versículo 19. Pedro dice que tenemos también la palabra profética más segura, dice. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Las Escrituras. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué más espera, hermanos? Versículo 17. Se espera que la esposa diga, ven. La iglesia debe vivir bajo esta expectación gloriosa. La esposa enamorada que aguarda al novio con desesperación, con anhelo incesante. Eso se espera de la iglesia, que aguarde, que viva, que está preparándose para el regreso del novio, que tiene sus lámparas bien aceitadas y que ha limpiado sus vestidos, porque el novio viene y ella dice, ven Señor. Y todos los que oyen dicen, ven también. Mientras aguarda al esposo, ella además debe de ir por el mundo, debe de ir por las calles y por las plazas invitando a las bodas del Cordero. Debe de ir llevando las alegres nuevas. Ella está, mientras aguarda al novio, ella debe de buscar a los sedientos de la tierra para ofrecerles esta bebida bendita, esta bebida embriagante, hermano, que nos embriaga de amor por Cristo. La bebida del Espíritu Santo, la bebida del Evangelio de nuestro Señor, y la ofrece de una manera gratuita, dice el versículo 17. Ella es la anunciadora de Sión, ella es la proclamadora de verdad. Ella es el luminar brillante que permanece alumbrando en medio de esta generación de víboras, de esta generación maligna y perversa. Mientras aguarda al esposo, ella proclama a los sedientos, les dice, vengan a las aguas. A los que no tienen dinero les dice, vengan, compren, coman, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué más? ¿Cómo debemos de responder? Versículo 18 y versículo 19. Debemos responder a este mensaje, hermanos, con temor. Es la palabra de Dios, son los mandamientos de Dios. No son las sugerencias de Dios. No solo son consejos de Dios para ver si nosotros los tomamos o no. Son los mandatos eternos de Dios. Y debemos de temer a la palabra de Dios para no agregarle nada y no quitarle nada. No debemos tomar a la ligera el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque hay maldición, dice, al que tergiverse el mensaje. Hay maldición al que le agregue o le quite, al que no lo tome con integridad.
Debemos temer a las palabras de este libro, a las palabras de esta profecía. Pero hermano, no es algo supersticioso, sino que es el mismo Dios que las mandó escribir, quien castigará a aquellos que pervierten estas palabras. Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8, dice: más aún, dijo Pablo, si nosotros mismos o un ángel del cielo viene y habla un evangelio diferente, dijo, sea anatema, sea maldito. Como antes les hemos dicho, y ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, dice. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 19, eso es para los que lo predican, pero esto que Jesús dijo es para los que reciben el mensaje. Jesús dijo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, hermanos, no estamos para quebrantar, para desobedecer los mandamientos de Dios. Si nosotros tomamos a la ligera los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios nos van a quebrantar, nos van a castigar. Cualquiera, dice, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y finalmente concluye en el versículo 20 y 21. Versículo 20 concluye diciendo Juan, citando las palabras del Señor: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, dice, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, no vivamos descuidadamente como aquellos que dicen: el Señor tarda en regresar, ¿verdad? No seamos como los siervos malvados que dijeron en su corazón: mi Señor tarda en venir, y entonces comenzaron a golpear a sus consiervos y a comer y a beber de una manera despreocupada. Porque entonces, dijo el Señor, vendrá el amo de aquel siervo, y si los encuentra de esta manera, los castigará duramente. Vengo en breve, dice el Señor. Preparémonos. Si somos de Cristo, estamos listos, pero vivamos santificándonos, practicando la justicia. Si recibo hoy a Cristo y hoy viene Cristo, pues estoy listo. Un verdadero creyente está listo desde el momento en que recibe al Señor y cree en Él. Pero debemos de vivir creciendo en la gracia de Dios. Y es lo último que dice en el versículo 21. ¿De qué otra forma podía terminar? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos, tenemos por la fe acceso libre a Cristo para recibir de Él gracia abundante e ilimitada. Cuidemos ese canal de la rica savia. Hermanos, que ese canal a través del cual recibimos la gracia de Dios y le da, que no sea dañado. Cuidemos la relación con nuestro Señor, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor la necesitamos, es indispensable. Jesús es gracia, tiene gracia abundante para nosotros. Juan dice: de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero hermanos, esa gracia está disponible. La gracia de nuestro Señor está disponible. Es la vida de Él. Son las fuerzas de Él para nosotros.
Es la habilidad de Él para que le podamos agradar, le podamos obedecer. Pero esa gracia, como le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en esa gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en esa gracia. Y el escritor de los Hebreos le dijo a sus oyentes, les dijo, vean, les dijo, que no haya brotado en ustedes una raíz de amargura que impida, dice, que la gracia de Dios ustedes la puedan recibir y que aún contaminen a otros. Cuiden su corazón para que no se estropee el flujo de la gracia de Dios, que no se estropee la relación que ustedes tienen con el Señor Jesucristo y que la gracia esté disponible para que ustedes puedan hacer todo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Hermanos, que por la gracia de Dios, que cuando el Señor regrese, que Él nos encuentre haciendo como Él nos ha mandado. Vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias.